Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general: Juana Álvarez Eiras. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Cristian Reyes y como cada miércoles estaremos viendo las 10 noticias más importantes y trascendentales en materia de relaciones internacionales. Asimismo tendremos un diálogo con Valeria Carbone, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Cátedra de Estados Unidos del IRI, quien nos comentará brevemente acerca de la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos a la Casa Rosada. También en esta edición tendremos una entrevista con Javier Zuraski, doctor en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Estudios de Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales del IRI, quien nos hablará acerca de las implicancias de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en el sistema internacional. Y como cada miércoles, en nuestro bloque de análisis que compartimos junto al magíster Juan Alberto Real y el profesor y doctor Norberto Consani, estaremos debatiendo y reflexionando acerca de la elección del flamante Papa León XIV, el estadounidense Robert Prevost. Hablaremos sobre las hostilidades entre India y Pakistán y también sobre los sucesos de los refugiados opositores venezolanos que se encontraban en la embajada argentina y sorpresivamente llegaron a los Estados Unidos. Comenzamos. La actualidad global. El mundo en 7 días. Venezuela. 5 opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas abandonaron sorpresivamente la sede diplomática y llegaron a Estados Unidos. Luego de 13 meses de asilo, 5 opositores antichavistas pertenecientes a la agrupación Vente Venezuela, incluida la mano derecha de la líder disidente María Corina Machado, abandonaron la embajada argentina en Caracas y viajaron de manera sorpresiva a Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la operación de precisa, mientras que la oposición venezolana y el gobierno argentino lo celebraron como un rescate. En tanto, el gobierno venezolano aclaró que la salida de los opositores fue parte de una negociación política. India-Pakistán. Tras la escalada del conflicto, ambos países intercambian ataques en Cachemira. Las Fuerzas Armadas de la India lanzaron el pasado 7 de mayo la operación Sindoor contra varios sitios en Pakistán y la Cachemira pakistaní, dejando al menos 8 civiles muertos y 35 heridos durante los bombardeos, según informara el ejército pakistaní. India negó las víctimas civiles y aseguró que los ataques solo fueron dirigidos contra infraestructura militar. En tal sentido, Islamabad confirmó el derribo de 5 aviones de combate indios y la neutralización de 12 drones, mientras que la India denunció la muerte de 13 personas y 59 heridos tras los últimos enfrentamientos fronterizos en Cachemira. Ciudad del Vaticano. Comienza el papado de León XIV. El estadounidense Robert Prevost fue elegido como nuevo pontífice. El pasado 8 de mayo, los cardenales eligieron a Robert Francis Prevost como nuevo líder de la Iglesia Católica, dando por terminado el cónclave más numeroso y diverso de la historia reciente. Bajo el nombre de León XIV, Prevost, de 69 años, se configura como el primer papa estadounidense, de nacionalidad peruana y también como el primero de la Orden de San Agustín. Israel-Palestina. Israel cierra escuelas de Naciones Unidas para palestinos en Jerusalén Este. El pasado 8 de mayo, la policía israelí cerró 3 escuelas de Naciones Unidas en el Jerusalén Este anexado, expulsó a los niños que se encontraban en el lugar y elevó una orden de cierre indicando que las escuelas funcionaban ilegalmente por carecer de autorización. Esta orden de cierre se produce 3 meses después de la entrada en vigor de la prohibición, por parte de Israel, de las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Gaza. Nuevos ataques israelíes dejan más de 90 muertos en medio de las amenazas de ocupación. Al menos 92 personas murieron el pasado 7 de mayo por ataques israelíes en toda la franja de Gaza, unos días después de que se aprobaran planes para apoderarse del territorio y desplazar por la fuerza a los residentes hacia el sur del enclave palestino. Actualmente Israel controla alrededor del 50% de Gaza y planea aumentar el dominio y la ocupación militar sobre el territorio por tiempo indefinido. La entrevista de Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con el doctor Javier Zuraski,
Javier es un amigo de la casa, es doctor en Relaciones Internacionales por el IRI de la UNLP, es secretario del doctorado en Relaciones Internacionales del IRI, profesor adjunto hace mucho tiempo en Derecho Internacional Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y está coordinando una iniciativa muy reciente en el Instituto de Relaciones Internacionales que está en el foco de las noticias y que nos gustaría que nos contara qué es lo que está haciendo. Es el Centro de Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales, creado el año pasado, Javier, o este año, del Instituto de Relaciones Internacionales. Creado en noviembre del año pasado. Contanos de qué se trata todo, qué es básicamente la inteligencia artificial. A pesar de que se habla mucho, pocas veces se ha explicado qué es justamente la inteligencia artificial. Gracias, Juan. Sí, se ha explicado poco en realidad porque no hay un gran consenso en torno a cómo explicar qué es la inteligencia artificial. Digamos que entre los padres de la idea de la inteligencia artificial hay diferencias. Algunos, como John McCarthy, hablan de la inteligencia artificial como una ciencia e ingeniería de fabricación de máquinas inteligentes. Otros, como George Lugar, dicen que es una rama de la informática que se encarga de automatizar lo que es el comportamiento inteligente. Y uno de los más reconocidos históricamente en el campo, como Marvin Minsky, nos dice que es una ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que si las hubiesen hecho los humanos hubiesen requerido de inteligencia. Con lo cual, para algunos tiene que ver con lo que es el hardware, la máquina. Para otros tiene que ver con lo que es el software, los programas. Y finalmente para otros todavía tiene que ver con la idea misma de inteligencia humana, independientemente de si se pone el acento en las máquinas o en el software. Yo prefiero decir, efectivamente, para que quede claro para todo el mundo, que no es inteligencia artificial. Primero, no es inteligencia. Este es una etiqueta que se le puso porque en su momento era una buena opción de marketing. Pero la inteligencia artificial todavía no es inteligente en el sentido en el que solemos usar el término. No genera ideas por sí sola, tiene procesos que están detrás que no son el tipo de procesos que nosotros solemos entender como procesos inteligentes. Por lo tanto, el uso del término inteligencia artificial está aceptado, todos sabemos más o menos de qué hablamos, pero no tenemos que pensarlo como una mente mecánica generando ideas, estableciendo asociaciones, siendo creativa, sino que es más bien un trabajo que tiene que ver con procesar cantidades enormes de datos e información y encontrar relaciones entre esos datos que los seres humanos no somos capaces de encontrar. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Estamos en diálogo con el doctor Javier Zurasky. ¿Cómo está afectando el desarrollo de esta llamada inteligencia artificial a la vinculación entre las unidades políticas del sistema internacional? Profundamente, en muchísimos sentidos. Primero porque es parte de la carrera entre las que se vienen presentando como las nuevas grandes potencias, Estados Unidos como una potencia tradicional y por el otro lado China como la gran potencia emergente. Son las dos partes que están llevando por distintas trayectorias y con distintas ideologías políticas por detrás de sus procesos de impulso a la inteligencia artificial, el liderazgo en el campo. La Unión Europea quedándose en un cómodo segundo o tercer lugar, también intenta hacer un planteo más tradicional, más social de lo que debe ser la inteligencia artificial y su uso que lo que pueden hacer Estados Unidos o China, pero es parte hoy de la gran discusión de geopolítica, sobre todo porque hay, te diría, una aceptación bastante extensa en el sentido de que quien domine y quien se ponga al frente del campo de la inteligencia artificial va a ser en gran medida quien quede ubicado al frente del campo de la distribución del poder internacional en las próximas décadas. Entonces, vaya si tiene impactos. Ahora, Javier, hay una cuestión, vos me respondés exactamente lo que te pregunté y me doy cuenta que la pregunta es insuficiente porque el rol que juegan los privados, quienes están llevando adelante los procesos de desarrollo de inteligencia artificial, trascienden a los estados. De hecho, se habla de una especie de tecnocracia en algún aspecto más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Bueno, es que aquí sí ya se empiezan a cruzar otros elementos y depende, porque justamente el modelo chino tiene mucho más que ver con la centralidad del Estado, promoviendo y trabajando en cierta manera a través de una
política de zanahorias y garrotes para guiar a sus empresarios, sector privado, en cierta dirección, mientras que tanto Estados Unidos como la Unión Europea se devanan los sesos pensando cómo hacer para incentivar a su sector económico a actuar libremente, dejar que sea el mercado el que decida por dónde debe ir la investigación y la producción, pero al mismo tiempo tener algún tipo de nivel de protección sobre los enormes riesgos que abren. Lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial es la primer tecnología en la historia que no requiere del Estado para desarrollarse. Digo, la energía nuclear requirió de la participación del Estado. La computación, Internet requirieron de la participación del Estado, hasta la masificación de la energía eléctrica. En realidad, hoy nos enfrentamos por primera vez a una tecnología capaz de actuar en todos los campos sociales, no en uno específico, y que, si bien trabaja junto con el Estado, no rompe con el Estado, no necesita de las habilidades del Estado para avanzar. Por lo tanto, esto plantea un juego de control internacional completamente novedoso. Ahí tocaste algo interesante que es lo que iba a preguntarte a continuación. ¿Cómo está afectando a las sociedades humanas justamente el auge de la inteligencia artificial? ¿Cotidianamente ya se siente la actuación de la inteligencia artificial o es algo a mediano o largo plazo? No, yo creo que todos de alguna manera ya lo sentimos. A ver, lo que ocurre es que a veces no identificamos que estamos hablando de inteligencia artificial, pero cuando entramos a buscar algo en Google y el orden de respuestas que nos da viene de un proceso de inteligencia artificial. Si entramos a Netflix, las recomendaciones de película que nos da están creadas por inteligencia artificial para nosotros particularmente, para el perfil de cada uno de los usuarios. De hecho, uno puede tener varias cuentas y a cada usuario le va a dar una recomendación diferente porque tiene catalogado a cada usuario de manera diferente. Cuando usamos un GPS para ubicarnos, estamos hablando de inteligencia artificial. Es decir, sin que seamos conscientes, la inteligencia artificial ya está completamente inserta. Estaba pensando inclusive, Javier, en los algoritmos de la información que recibimos por redes sociales y que en algunos casos pueden mover a la opinión pública en un sentido o en otro, no solo en lo cotidiano, sino también en los procesos electorales, ¿no? Bueno, esto puede ocurrir por una cuestión natural de la forma de trabajo de la inteligencia artificial, lo que en general se llama cámaras de eco o burbujas de información. La inteligencia artificial sabe quiénes somos, sabe cuáles son nuestros gustos, sabe cuáles son nuestras ideas y entonces suele mostrarnos, por ejemplo, cuando buscamos información, aquellas opiniones que estamos más predispuestos a aceptar. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, restringe enormemente la capacidad y la posibilidad de debate y de encontrarse con otras ideas diferentes. Entonces, ese es uno, por ejemplo, de los grandes riesgos que estamos viendo con la inteligencia artificial. Ahora, esta capacidad de la inteligencia artificial también se puede usar de manera intencional, como ocurrió en el escándalo de Google Analytics, cuando Google proveyó los datos a una empresa privada, que después los utilizó para generar mensajes personalizados para guiar a los votantes en el plebiscito del Reino Unido, del Brexit, donde se decidía la salida, para ir directamente a la esencia de cada votante y llegar con el mensaje exacto que necesitaban para convencerlo de que vote por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y algo similar pasó, o por lo menos está denunciado que ha pasado en las últimas y en las anteriores elecciones en los Estados Unidos. Es decir, esto es parte de la inteligencia artificial. El tema es si el uso que se hace es el uso que da Google, que es un uso general, que lamentablemente la mayoría de la gente no conoce, o es un uso políticamente intencionado o económicamente intencionado, porque también se arman así campañas de marketing, que implica una utilización completamente diferente del algoritmo. Se le pide al algoritmo que haga ciertas cosas que están intencionalmente dirigidas a convencer en una cierta dirección. Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con Javier Zuraski, doctor en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales del IRI. Javier, vos hablaste de diferentes formas de encarar el desarrollo de la inteligencia artificial por diferentes unidades políticas. China transita una dirección, Estados Unidos otra, y lo mismo pasa con la Unión Europea.
Lo cual me lleva a preguntarme si existe un marco normativo común, ya que esto trasciende fronteras, que permita regular correctamente a la inteligencia artificial, y si no lo existiera, ¿en qué etapa se encuentra el desarrollo de dicho marco? La respuesta básica primera es no, no tenemos un marco global común ni nada que se le parezca. A nivel global, el avance que yo considero más importante que se ha hecho viene de la mano de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, que ha adoptado una serie de principios para la inteligencia artificial, que más son sobre todo principios éticos o cuestiones a tener en cuenta, como el principio de no hacer daño, como el principio de no discriminación, digo, principios generales aplicados como centrales a la inteligencia artificial, el control por el humano. Ahora, estos son principios que están en un documento que no es jurídicamente obligatorio, y hay muchísimos hoy por hoy documentos de principios creados por las Naciones Unidas, por organizaciones diferentes a las Naciones Unidas, pero donde participan distintos países, e incluso por la sociedad civil y por el sector privado. Los principios de la inteligencia artificial han florecido y tenemos cientos de documentos de principios, pero no tenemos todavía ningún documento legislativo internacional. Lo más cercano a eso, y que todavía es un documento de derecho muy blando, es decir, que su cumplimiento todavía no es plenamente exigible, son una serie de compromisos que se establecieron en la Cumbre del Futuro, que tuvo lugar el año pasado en Naciones Unidas, donde se adoptó el Pacto Digital, que es precisamente una serie de principios o compromisos en materia de tecnologías digitales, dentro de las cuales se incluye la inteligencia artificial, pero estamos, yo diría, todavía lejos de tener una legislación general internacional en materia de inteligencia artificial. ¿Qué rol le está jugando Argentina con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Hay alguna potencialidad en nuestro país o nos quedamos en el último vagón de la historia nuevamente? Argentina está un poco retrasada incluso con respecto ya no de los países de punta, sino respecto de países como Brasil, como Colombia, como Chile, que se han dado o bien estrategias o incluso ya tienen leyes generales sobre inteligencia artificial, algo que nuestro país, la Argentina, todavía no tiene, aunque se han hecho algunos intentos, ha habido algunas propuestas y proyectos de ley en este sentido, todavía no se ha avanzado. Y como pauta general, todo lo que tiene que ver hoy con inteligencia artificial en la Argentina se está regulando a través de analogías con lo que es el mundo no digital. Digo, si vamos a ver cómo se regula un contrato digital, se aplican por analogía las normas de los contratos tradicionales de siempre. Si vamos a ver cómo se regula la circulación de información digital, lo que vemos es que se aplican por analogía las normas tradicionales sobre protección de la información, fuentes, etcétera, etcétera, pero esto es completamente insuficiente. La Argentina no tiene la posibilidad de ser líder en una carrera, está muy lejos de la posibilidad de ser líder en una carrera del desarrollo de la inteligencia artificial. Y sola, como país que lanzado a esta carrera, tiene todas las de perder. Sin embargo, la Argentina tiene una gran potencialidad si logra generar acuerdos con países de la región y se llegara a construir una posición conjunta de la región, porque lo que tenemos sí aquí son recursos naturales que son absolutamente indispensables para el funcionamiento de la inteligencia artificial. Este es otro tema que no tratamos, es una gran consumidora de energía y recursos naturales. Y de recursos naturales que no existen en todas partes, y aquí en América Latina hay grandes reservas. Ahora, no tiene sentido que Argentina desarrolle una política de litio si sus vecinos que tienen litio también van a seguir una política diferente, simplemente vamos a entrar en competencia y vamos a perder. Entonces creo que la gran oportunidad para la Argentina es ser partícipe de una decisión regional de insertarse en el mundo de la inteligencia artificial, por ejemplo, intercambiando conocimientos y tecnologías por los recursos naturales que requiere el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Creo que esa puede ser una opción inteligente. Oye, te voy a hacer, para cerrar, una pregunta muy torpe que requiere de una respuesta audaz, porque es objeto de discusión por parte de las mentes más brillantes que tenemos hoy en día. ¿Cómo ves ahora mismo a la inteligencia artificial? ¿Como un riesgo o como una oportunidad para un desarrollo que no hemos visto hasta ahora para la humanidad? Las dos cosas. Y muy rápidamente el por qué. La inteligencia artificial ya es una oportunidad para un salto
en el desarrollo, en la historia de la humanidad como no hemos visto hasta ahora. Ya está, eso no lo podemos discutir. Digo, intentar discutir eso es como intentar discutir si la electricidad ha sido útil y ha generado un salto en la humanidad. Está instalada. Ahora, el hecho de que eso esté ocurriendo genera altísimos riesgos en tiempo real. Y creo que si no somos conscientes de cuáles son los riesgos ambientales, de equidad, de género, militares, de disrupción social, en el mundo del trabajo, en los sistemas económicos, todo, si no somos conscientes de cuáles son esos riesgos y no nos ponemos seriamente a trabajar para prevenir por lo menos los efectos más graves que puede causar la inteligencia artificial, el futuro va a ser un futuro fabuloso para un grupo muy pequeño de personas y realmente un lugar bastante aterrador para una gran mayoría. Doctor Javier Zuraski, doctor en Relaciones Internacionales, coordinador del Centro de Inteligencia Artificial y Relaciones Internacionales, un amigo personal. Muchísimas gracias, Javier, por la profundidad y la claridad de tu respuesta. No, ha sido un placer para mí, siempre a disposición. Muchas gracias. Hasta pronto. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con Valeria Carbone. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, especializada en estudios de Estados Unidos, y es nuestra secretaria académica de la Cátedra Libre de Estados Unidos de la Universidad Nacional de La Plata. Valeria, nos va a visitar el nuevo jefe del Comando Sur, Alvin Halsey, un almirante afrodescendiente que ya ha recibido al jefe de las Fuerzas Armadas de Chile allí en Estados Unidos y ahora viene hasta la Argentina, se va a reunir con el ministro de Defensa, va a visitar Ushuaia, justamente el puerto que es estratégico en la logística de las campañas antárticas. ¿Qué lectura podemos sacar de esta visita que nos hace el jefe del Comando Sur? Bueno, no, es una línea de continuidad con prácticas que se implementaron incluso en los últimos 4 años con el gobierno de Biden. No es la primera vez que el jefe del Comando Sur viene a la Argentina. De hecho, durante el último año de gobierno de Biden, el primer año del gobierno de Milei e incluso en el gobierno de Alberto Fernández, nosotros tuvimos la visita a un portaavión acá militar. Estuvieron navegando desde Brasil hasta la Argentina. En ese momento era la jefa del Comando Sur, era una mujer. Hubo ejercicios militares y me parece que tiene que ver con resaltar el rol, sí, de Latinoamérica, porque el Comando Sur tiene su sede en Centroamérica, cerca del Canal de Panamá, sino también resaltar la importancia estratégica de Sudamérica y del Atlántico Sur en este caso. La presencia de China en la región se está incrementando. China es el principal socio comercial en Sudamérica, tiene una presencia muy fuerte en Brasil. En Argentina hemos discutido hasta el hartazgo en algunos sectores, la supuesta base militar china en la Patagonia. Argentina es uno de los pocos países que tiene presencia activa en la Antártida. Y además está el tema de la pesca y la presencia de pesqueros chinos también en la zona de exclusión, dentro de la zona de exclusión. O sea, hay muchos temas que tienen que ver con lo comercial, con lo geoestratégico, con los recursos naturales, con la presencia simbólica y real del principal rival de los Estados Unidos en este nuevo orden internacional en la región. Y por eso me parece que es muy importante para esta administración hacer sentir que estamos camino a una mayor colaboración con los Estados Unidos, porque el objetivo de Estados Unidos es contrarrestar también desde lo simbólico la presencia china, ya que no pueden hacerlo necesariamente con recursos, no pueden competir a nivel financiamiento con lo que pueden hacer en este momento China en la región. China es el principal inversor en Sudamérica también. Entonces me parece que nos hemos convertido, no tal vez tanto como la zona Asia-Pacífico. Los ojos de los Estados Unidos están puestos en ese lugar, están puestos en Oriente Medio. No somos una prioridad en la agenda geoestratégica de los Estados Unidos, pero sí tenemos un lugar importante. Valeria, me quedan muchísimas preguntas por hacerte, pero no quiero robarte más tiempo y entiendo que esta va a ser la primera de varias conversaciones que vas a tener con Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días. Hemos estado hablando con Valeria Carbone, doctora en Historia por la UBA, especializada en estudios de Estados Unidos, y la secretaria académica de la Cátedra Libre de Estados Unidos de nuestra universidad. Valeria, muchísimas gracias por este tiempo compartido con Tiempo Internacional.
Gracias a ustedes por la invitación. Puede encontrarnos en X, YouTube, Facebook e Instagram. Nuestro sitio web es www.iri.edu.ar. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional. Análisis de la actualidad en tiempo internacional. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Como cada miércoles, acá a las 19 horas, mi nombre es Cristian Reyes y me acompañan el magíster Juan Alberto Real, secretario del Instituto. Buenas tardes, Juan. Hola, Cristian. Y asimismo me acompaña el director y fundador de nuestro querido IRI, el profesor doctor Norberto González. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Bueno, bienvenidos a ambos, como cada miércoles. Tenemos hoy esta agenda internacional que siempre venimos tratando en esta coyuntura tan movida, ¿sí? 3 temas de sumo interés que han sucedido estos últimos días. En principio, en esta edición vamos a hablar un poquito de la elección del flamante Papa, que fue la semana pasada. Ya tenemos a León XIV como sumo pontífice. Vamos a estar hablando un poquito también de las hostilidades, ¿sí? Entre India y Pakistán, que lamentablemente siguen increciendo. Y vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la Embajada Argentina en Caracas, ¿sí? Con los refugiados de la oposición de la administración de Maduro. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó ahí, si hubo una negociación política, si hubo un rescate, lo hablaremos detenidamente. Bueno, en principio tenemos nuevo sumo pontífice, ha asumido la semana pasada, ha terminado el cónclave. Y me parece interesante hablar un poquito, ¿sí? De esto que nos lleva, que estas novedades que nos trae este nuevo Papa estadounidense. Y quiero traer a colación algo que veníamos hablando en ediciones anteriores. Le quiero preguntar a Norberto, que usted fue uno de los que dijo que también la visita de Trump con este componente de estadounidense podía llegar a establecer nuevo orden, ¿no? Y es así que tenemos un Papa estadounidense, Norberto. Sí, es un dato importante que yo siempre lo marco hace muchos, no solamente en este caso, sino en general, se demuestra la tremenda capacidad de la Iglesia, que lo demuestra la historia y la humanidad, tremenda capacidad de adaptarse a los tiempos. Lo hicieron con Juan XXIII, lo hicieron con Juan Pablo II, por el tema de la caída del muro de Berlín, que trabajó para eso, lo hicieron con el Papa Francisco, y ahora buscaron la persona, digamos, que está adaptado. Primero, que es norteamericano. Segundo, que se confirma lo que todos negaban, o lo ponían en cuestión, que es del riñón de la mesa chica, para hablar en términos cosos, de Papa Francisco. Fue la persona, la mano derecha de Papa Francisco, además con una tremenda, además pastor, por todo su trabajo que hizo en el Perú, y además la señal importante que es de Estados Unidos, a pesar que está enfrentado con Trump. Y sobre todo, porque Trump no es católico, sobre todo con el vicepresidente, que es un ultramontano, que va a haber, yo lo adelanto en este programa porque queda grabado, el enfrentamiento que va a tener con el vicepresidente. Seguramente lo va a tener. Pero le da a la Iglesia algo que la Iglesia está pidiendo muy angustiosamente, por un poco exagerar, que es el tema económico. El tema económico, no nos olvidemos que Estados Unidos tiene la 4ª población católica del mundo, a pesar que sabemos que la mayoría es protestante, pero con los latinos que viven en Estados Unidos, los propios norteamericanos, digamos, de origen anglosajón, pero de religión católica. No olvidemos que ha habido presidentes. Biden era católico, Kennedy era católico, y la familia Kennedy es muy poderosa en Estados Unidos, que es católica, así que el catolicismo es importante en Estados Unidos, y tiene fondos. Así es, Norberto, así es. Teniendo en cuenta esto que dice Norberto, Juan, te quería preguntar, bueno, ya que tenemos a este Papa estadounidense, por primera vez en la historia, Robert Prevost, ¿sí? Que si se quiere, podríamos decir que la frase esta del que entra Papa, sale cardenal, volvió a cumplirse, ¿no? Porque tenemos un Papa en tendencia, en teoría, latinoamericanista, ¿no? De hecho, lo conocían en el gabinete de Francisco como el yanqui latino. Es un papa que ha pasado 4 décadas en Perú. De hecho, el discurso por el cual él se comunica al mundo
lo hace en italiano como lo hacen todos los papas, pero se negó en algún aspecto a hablar inglés. Tuvo algunos segundos de idioma castellano para saludar a su feligresía en Perú, un gesto para mí que es extremadamente importante. Es un agustino, que es una de las cuatro organizaciones de la Iglesia Católica mendicantes. Es un papa misionero, ya que él propone en su discurso inicial una iglesia misionera que vaya al encuentro de la gente. Mencionó en muchas ocasiones la palabra paz, la palabra construir puentes, y una palabra que no es menor para alguien que se llama León XIV, justicia, porque no nos olvidemos que decidió ser León XIV en homenaje a León XIII, el autor de la encíclica Rerum Novarum, que es la que da el puntapié inicial a la doctrina social de la Iglesia. Se vienen tiempos importantes en la Iglesia porque tenemos un papa que es reformista, pero no al extremo del reformismo de Francisco. Se ha manifestado no muy abierto a los matrimonios homosexuales que adoptan niños, a la ordenación de las mujeres en la Iglesia. En algún aspecto es un conciliador, es un moderado, y habrá que ver cuánto del legado de Francisco continúa en el Papa León XIV, que le ha agradecido a Francisco en 2 ocasiones. Así es, así es. Bueno, veremos, seguiremos analizando esta gran noticia tan novedosa, esta flamante asunción de León XIV, a ver cómo se va desarrollando, ¿no?, con el transcurso del tiempo y qué nos depara o qué nos trae de nuevo en la elección de este nuevo sumo pontífice. Ahora seguimos con más noticias. En el IRI se dicta el doctorado en Relaciones Internacionales categorizado A, excelente, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Continuamos con la actualidad global. Mali. La Junta Militar decreta la suspensión de los partidos políticos. La Junta Militar que gobierna en Mali y que tomó el poder tras perpetrar un golpe de Estado en 2020, decretó la suspensión de todas las actividades de los partidos políticos hasta nuevo aviso por razones de orden público. La medida de la Junta que lidera el general Assimi Goïta y que ha pospuesto indefinidamente la celebración de elecciones llega en medio de protestas que exigen su salida del poder. Alemania. Friedrich Merz es elegido canciller en la segunda ronda de votación en el Parlamento. El pasado 6 de mayo, el conservador Friedrich Merz fue elegido como canciller de Alemania en la segunda ronda de votación en el Parlamento. Merz había fracasado en la primera vuelta después de que su nueva alianza con los socialdemócratas de centro-izquierda sufriera una sorprendente derrota mientras los parlamentarios de la extrema derecha reclamaban nuevas elecciones. Sin embargo, tras la segunda vuelta, el líder de la coalición conservadora formada por la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, la Unión Social Cristiana, CSU, y el Partido Socialdemócrata, SEPD, logró ser elegido como nuevo canciller. Nicaragua. El país centroamericano abandona la UNESCO. El gobierno de Nicaragua notificó a la UNESCO su retirada de la organización en protesta por la atribución al periódico nicaragüense La Prensa del Premio Mundial a la Libertad de Prensa, según fuentes de la Agencia de la ONU para la Ciencia, la Educación y la Cultura. El Ejecutivo nicaragüense calificó de inaceptable e inadmisible la decisión de galardonar al medio La Prensa, a quien acusa de fomentar el sentimiento antipatriótico, promoviendo las intervenciones militares y políticas de Estados Unidos en Nicaragua. México. La presidenta Sheinbaum rechaza la oferta de Trump de enviar tropas para combatir el narcotráfico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, admitió que el presidente estadounidense Donald Trump le propuso que permitiera la entrada al país del ejército de Estados Unidos para combatir a los carteles del narcotráfico. La mandataria, negándose al pedido, contestó que el territorio mexicano es inviolable. Rumanía. Renuncia el primer ministro tras el avance de la extrema derecha en las elecciones presidenciales. El primer ministro de Rumanía, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, anunció su dimisión luego de que el ultranacionalista George Simion arrasara en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, dejando fuera de carrera al candidato oficialista. Para evitar la incertidumbre política, el presidente del país, Ilie Bolojan,
firmó la designación del actual ministro del Interior, Marián Catalín Predoyú, hasta que se forme un nuevo gobierno después de la segunda vuelta prevista para el 18 de mayo. Actividades de los integrantes del IRI. Hola a todos, soy Fiamma Bataglino, estudiante de la especialización de estudios chinos. Me complace compartir con ustedes que participé como compiladora del libro Construyendo una comunidad humana de futuro compartido entre China y América Latina, que recopila las ponencias expuestas en el tercer Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. Este congreso fue organizado conjuntamente por el Centro de Estudios Chinos del IRI de la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Confucio y la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an. Buenas, soy Gonzalo Molinari, estudiante de la especialización de estudios chinos. Como compilador de este trabajo me alegra poder presentar el lanzamiento de este proyecto que busca fomentar un análisis crítico y un entendimiento mutuo, resaltando tanto las oportunidades como los desafíos en las relaciones bilaterales. Este esfuerzo es clave para avanzar hacia una comunidad global más colaborativa e integrada. Pueden descargar el libro en la página del IRI, iri.edu.ar, en la sección Publicaciones, Documentos de Trabajo. Los invitamos a explorarlo. Continuamos con el análisis de la actualidad en tiempo internacional. Seguimos acá con las noticias, acá en Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días. De paso quiero recordarles a nuestros oyentes que nos pueden escribir a tiempointernacional@iri.edu.ar para establecernos cualquier pregunta, consulta o crítica para sumar a este lindo debate. En esta tónica tenemos que retomar un tema que venimos tratando en ediciones anteriores que lamentablemente va increciendo, que es este aumento de hostilidades entre la India y Pakistán, ¿no? Estas potencias nucleares que están llevando el conflicto al paroxismo. Se ha desatado, este ataque de las Fuerzas Armadas India, esta operación Sindor, ¿sí? ¿Qué nos pueden decir al respecto, Norberto, con respecto a esta nueva incursión? Mira, el tema, como pasó, como ya lo dijimos en las 4 ocasiones anteriores, siempre estamos en el límite. El límite es el tema nuclear. Enfrentamientos de ese tipo hay en todas partes y si no fuera por el tema nuclear pasaría mucho más desapercibido. Pero como lo mencionamos en su momento, está hablando de muchísima población entre India y Pakistán. Está hablando en esa zona, nada más está cerca de Islamabad, que es la capital de Pakistán. Ahí yo creo que el gran contenedor que está conteniendo esto para no dar un salto dar un salto al precipicio es China. Porque a China no le conviene, porque China tiene excelente relación con Pakistán por el puerto de Gadar. Por el puerto de Gadar le permite sacar por ese puerto, toda la producción del oeste de China. Y está invirtiendo muchísimo, hace mucho tiempo viene invirtiendo. Entonces, para China, Pakistán es clave. Y por otro lado, por supuesto, India también es clave con los BRIC y todo lo que ya conocemos, la relación, lo que significa India para China. Pero bueno, yo creo que ahí se está repitiendo un escenario que ya se dio en otras ocasiones. Y bueno, cada vez más complicado. Además hay una disparidad muy notable internamente. India está muy fuerte con el gobierno de Modi, por más que haya sido una elección que haya sacado menos votos en las últimas elecciones, y hay una crisis interna muy grave en Pakistán, interna políticamente en Pakistán. Está mucho más débil, y por eso India está tratando de aprovechar esa debilidad. Debilidad que obviamente tiene un límite. Ahora, la gran pregunta, ¿dónde está ese límite? Así es, Norberto, como usted bien dice, también nos preocupa estas cuestiones de los nacionalismos, ¿no? Que también van en auge y ponen en peligro la seguridad, primero de ambos países, después la seguridad regional y después sumado a la seguridad global, ¿no? En este orden, Juan, te quiero consultar, dado que se llevó a cabo la operación Sindor por parte de las fuerzas indias, donde Pakistán reconoce o dice que hubo más de 10 muertos, más de 50 heridos, y que ha derribado aviones, drones, y que Pakistán está de alguna manera amenazando con una gran represalia. ¿A dónde crees que puede llegar ¿Crees que puede consumarse el ataque pakistaní? Acá hay dos cuestiones a las cuales uno puede apuntar, que es lo que los analistas están trayendo a colación. La posibilidad de que hubieran existido esos 5 derribos de los cazas Rafale de India, que en algún aspecto Francia confirma que uno de ellos fue derribado, le podría dar algo así como una victoria simbólica a Pakistán que no lo forzaría, aun si no existiera la confirmación, a una respuesta a este ataque.
Pero por otro lado hay otra cuestión que los expertos en materia doméstica de Pakistán señalan. El jefe de las Fuerzas Armadas es mucho más proactivo, el que está ahora al frente, de aquel que estaba al frente en 2019, que era un estratega que jugaba al ajedrez. El anterior jefe de las Fuerzas Armadas pakistaníes llevaba a cabo cada movimiento para responder en la medida exacta a la India, para mostrar la fortaleza de Pakistán sin necesidad de escalar. En este caso, aparentemente, el jefe de las Fuerzas Armadas pakistaníes tiene ganas de tensar los músculos y propinarle un golpe a India, al menos de la misma magnitud del recibido. Así que en ese aspecto tenemos dos variantes. O Pakistán va a responder ante la posibilidad de que India escale, o se queda con esta victoria simbólica del derribo de los 5 aviones caza indios, que son de los más avanzados de la Fuerza Aérea India tiene. Lo cierto es que ha habido intercambio de armas de fuego, llegando a la artillería, y se dice que hay el doble de muertos en Pakistán que en India. Pero India sigue insistiendo en que todos y cada uno de sus ataques fueron contra infraestructura militar de organizaciones terroristas, mientras para Islamabad lo que dice es que atacaron a la población civil. Acá hay una cuestión de construcción de relato. En Argentina sabemos y mucho al respecto. Y la película sigue en marcha, como me gusta mucho a mí decir, con final incierto hasta el día de hoy. Así es, Juan, y esto que vos bien decís, ¿no? De cómo se van construyendo los relatos. Digo, una pregunta para los dos muy breve para ir cerrando ya este bloque. Parece ser que Irán se propuso como mediador. Y es muy es posible. Irán tiene que, digamos, sacar, digamos, tiene que demostrarse, recibió un duro golpe en Siria y de alguna manera tiene que figurar, digamos, en una participación. Y seguramente esa participación no le cuesta, digamos, un conflicto con Estados Unidos, sino que es una de otra parte del mundo, y es muy probable que tiene la intención, o supuestamente tendría la intención. No es descabellado, para nada. Comparten Juan. foros, comparten foros, están ambos en BRICS, son países contestatarios del sistema internacional. Probablemente a Irán se le sume la presencia de China como mediador. No son nuevos ejerciendo la diplomacia, no son un país de estatura menor. Independientemente del desconocimiento que haya en Occidente o en América Latina de lo que Irán significa en la región, es un país de magnitud, y por otro lado no es enemigo de ninguno de los dos, así que puede actuar como tercero imparcial. Una iniciativa de esa naturaleza no es descabellada, independientemente de que uno desconozca los vínculos subterráneos que existen entre Teherán y Nueva Delhi, o entre Teherán e Islamabad. Pero comparten mesas, así que en ese aspecto una nueva mesa no sería algo extremadamente novedoso. Bien, Juan, bien, Norberto. Veremos cómo sigue esto la semana que viene porque prometo traer más noticias. Seguimos en el próximo bloque. Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. Bien, seguimos acá en un bloque más en Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días, y vamos a hablar un poquito ahora ya para darle un poco de conclusión a esta edición de los miércoles. ¿Qué pasó en Venezuela? Le voy a preguntar a ambos, en la Embajada Argentina con los refugiados, ¿sí? Opositores al gobierno de Maduro, los opositores chavistas, que parece ser que no están más en la Embajada Argentina en Caracas como refugiados y aparecieron sorpresivamente en Estados Unidos. Me ¿Qué puede parece que decir, hasta que no Norberto? veamos la película de Netflix no nos vamos a enterar qué fue lo que efectivamente sucedió, ¿no? Permítanme tomarlo de esa manera, porque hay muchas especulaciones en torno a esto y poca certeza. Sí, Sí, porque lo que podemos... pasa es que ahí tiene que sacar aparte de todo este cinematográfico, tiene que sacar las consecuencias políticas de esto. Las consecuencias políticas, esto puede ser el inicio, incluso lo especifica muy bien, que salió nada menos que Rubio, digamos, que tiene la mira a Venezuela, tiene la mira a Maduro. Entonces es una manera de decir, bueno, mire, empezamos por esto, y evidentemente, según los servicios de inteligencia norteamericanos, cuando se le preguntó si esto era el inicio o es aislado, no respondieron. Yo pienso fundamentalmente que este es el inicio de un desgaste del sistema venezolano.
Por eso seguramente deben estar muy preocupados en Caracas, ¿no? Digamos, el gobierno, el poder en Caracas debe estar muy preocupado porque esto, evidentemente, hay algunos traidores en el lenguaje de ellos que entregaron esto, seguramente, y un trabajo de los servicios de inteligencia norteamericanos, la famosa CIA que aparece de nuevo en escena, pero llamarle como quiera, se viene trabajando este tema hace mucho tiempo. Indudablemente. Y una función de esta que fue impecable desde el punto de vista de la logística militar, digamos. Indudablemente, Norberto. Ahora, teniendo en cuenta esto también que usted bien dice, le quiero también consultar a Juan, ¿no? Porque Diosdado Cabello habló de negociación política hace unos días. Sí, pero también El gobierno de Milei y la oposición, que también en la líder de Machado, hablan de celebrar un rescate. Y Marco Rubio, como bien dijo Norberto, hablaba de operación precisa. ¿Cómo unamos todo esto? y todo indicaría que hay algo que nadie quiere reconocer, nadie quiere hacerse cargo de la criatura. El momento es extremadamente oportuno porque Maduro está de gira en Rusia. En marzo, no hace tanto, Diosdado Cabello dijo que era imposible evaluar siquiera otorgar los salvoconductos. Ahora ha dicho que estaba dispuesto el gobierno de Venezuela a otorgarle salvoconductos y eso es lo que pasó y por eso es que pudieron irse a donde ellos quisieron porque podían, creo que algo así como entrar y salir como perro en su casa. La realidad es que esto sucedió y es difícil creerle el relato a todos. A mí me da la sensación de que hay muchas cosas que tienen que ver con esa agenda positiva que tan fructíferamente están trabajando Washington y Caracas, donde Estados Unidos se ha cansado de deportar a venezolanos que escaparon del régimen de Maduro y los devuelve y son recibidos por el gobierno venezolano sin ningún tipo de discusión. Yo diría que es un tópico más de esa agenda y que no nos extrañe que esa agenda vaya ampliándose con el paso del tiempo. Juan, pero ahí hay una debilidad, ¿no? Hay una debilidad muy clara de Venezuela, no es una... Es clarito que hay una... por eso yo decía el principio de un tema que puede escalar. Está muy débil. No hay una negociación, si una negociación, porque de esa manera salir como decíamos recién, como Pancho por su casa, evidentemente demuestra que en última instancia o hay complicidad interna de la Fuerza Armada venezolana o la disparidad es muy grande. Claro, quizás sea el momento de Venezuela para empezar a claudicar en muchas de sus pretensiones en un giro realista. Pero bueno, es difícil analizar con matrices teóricas a un gobierno tan poco previsible como al régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Más que gobierno, yo utilizaría la palabra régimen. Pero bueno, hay muchas incógnitas y poca certeza, al menos desde mi punto de vista. Bueno, bien. Veremos qué pasa, ¿sí? Seguiremos analizando la noticia en próximos programas, veremos si esto con el correr de los días será una fuga, será un escape, será una negociación política. Veremos también si habría también, como bien dice Norberto, debilidad del gobierno de Maduro, pero es algo que tendremos que seguir analizando con el transcurso de los días y de las ediciones. Bueno, hoy hemos llegado ya al fin de esta edición también cargada, de esta coyuntura internacional. Hemos llegado a cerrar este nuevo programa de Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días. Bueno, nos veremos la semana que viene con más novedades. Hasta la próxima. Gracias, Cristian, y hasta pronto. Nuevos ingresos a la biblioteca del IRI. Síntomas sobran. Si la política humana nos trajo hasta aquí, tal vez toque inventar otra política. Brian Massumi se toma en serio y a la vez en juego este desafío. Lo asume en un gesto arbitrario, como quien traza un círculo y salta dentro. Enarbola una especie de programa y lo llama política animal. Amparado en los estudios de Bateson sobre el juego animal y en la urgente animación de un mundo en camino de volverse estéril por desecamiento o implosión, la política animal se devela como posibilidad terrestre en el sentido que Gauguin afirmaba que la tierra es nuestra animalidad. Contra el presunto reinado del hombre sobre la naturaleza, Massumi se pregunta si el humano no fue finalmente, como lo intuyó Nietzsche, solo un medio de la naturaleza para inventarse a sí misma y para que en ese mismo vaivén la humanidad se supere a sí misma. Lo que nos enseñan los animales en su juego política inmanente es a visionar lo que vive difiriendo y no pretende unificación forzada o sentimental, lo que simpatiza en lugar de empatizar, lo indiscernible que no por eso se indiferencia, la disparidad que reúne sin generalizar,
la mutua inclusión, tendencias, contrapuntos musicales, fuerzas, subjetividades sin sujeto, una pragmática especulativa, impersonal, relacional y situacional que comience por el medio, en medio de un glorioso quilombo, como un tigre en los ojos de un niño. Esta es la contratapa del libro de Brian Massumi, Lo que nos enseñan los animales sobre política, que está disponible en la biblioteca del Instituto. Doppelganger, un viaje al mundo del espejo, de Naomi Klein. La reflexiva y honesta investigación de Naomi Klein sobre la preocupante duplicación de su nombre y la distorsionada apropiación de su perspectiva abre un incisivo relato de cómo la derecha se ha apropiado de los discursos de la izquierda, lo que ha producido una doble pesadilla que algunos no han asumido en el silencio. Klein acerca al lector hacia unos fundamentos más verdaderos de solidaridad, mostrándonos cómo resistir a los señuelos del fascismo con una conexión y una humildad militantes y cómo afrontar y construir un futuro afirmativo. Judith Butler. ¿Qué pasaría si te despertaras una mañana y descubrieras que has adquirido otro yo, un doble que casi eres tú? ¿Qué pasaría si ese doble compartiera muchas de tus preocupaciones, pero de forma totalmente opuesta, y promoviera aquellas causas contra las que has luchado toda tu vida? Naomi Klein es una de nuestras críticas sociales más mordaces e influyentes, una analista esencial de lo que las marcas, el capitalismo y la especulación climática han hecho a nuestras almas y a nuestra sociedad, y no hace mucho tuvo una experiencia de este tipo. Se enfrentó a una doble cuyas opiniones le parecían aberrantes, pero cuyo nombre y perfil eran tan parecidos a los suyos que mucha gente las confundía. Klein perdió el norte hasta que empezó a entender la experiencia como una manifestación de esas extrañas duplicidades sociales, políticas, económicas del mundo contemporáneo que hemos llegado a normalizar. Con la ayuda de Freud, Peale, Hitchcock y Hooks, entre otros, en Doppelganger, Klein se enfrenta a los extraños dobles que nos acechan y que han llegado a sentirse tan íntimos y próximos como un reflejo deformado en el espejo. Combinando recurrentes anécdotas con escalofriantes reportajes y reveladores análisis, Klein trata de romper ese espejo y trazar un camino hacia la esperanza tras todas las crisis, y nos propone una historia de aventura intelectuales donde expone la forma en que muchos de nosotros pensamos y sentimos en la actualidad. Puede encontrarnos en X, YouTube, Facebook e Instagram. Nuestro sitio web es www.iri.edu.ar. Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.